la obesidad. Vamos a... Se ve la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a empezar con lo que es obesidad infantil. Los objetivos de esta pequeña charla es ver las causas de la obesidad. Vamos a analizar la fisiopatología, cómo hacemos el diagnóstico, qué complicaciones puede tener este problema de salud pública que ya está siendo cada vez mayor, y vamos a tratar de ver las pautas de manejo del tratamiento de la obesidad en niños, no en adultos, que es diferente. Muy bien. Primero, empecemos siempre con la definición. ¿Qué es obesidad? Obesidad hay muchas definiciones. La OMS, por ejemplo, habla que es un exceso de grasa corporal secundario ¿a qué? A una alteración en lo que es la ecuación ingesta-gasto energético. O sea, si yo como más de lo que gasto, voy a tener un pequeño remanente y esto va a ser acumulado, ¿no? El índice de Quetelet, por ejemplo, o sea, el índice de masa corporal, es el parámetro que define mejor la obesidad. Ustedes ya saben, nosotros dividimos el peso del paciente entre el cuadrado de la talla en metros. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de sobrepeso, estamos hablando de un índice de masa corporal encima del percentil 85, según el valor de referencia para la edad y género, ¿no? Obesidad es ya cuando está por encima del percentil 95, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener cuidado. Ahora, si no hablamos de lo que es los percentiles y hablamos del índice de masa corporal, siempre hemos dicho o tenido la idea de que el sobrepeso es un IMC por encima de 25 y obesidad por encima de 30, pero en niños esto es diferente. Muy bien. Cada vez está siendo más un problema. Estados Unidos ya tiene un 15% de escolares, pero en los últimos datos que están sacando ya están llegando casi al 50%, dependiendo de la población. La población negra y la latina es la que más problemas tiene. México tiene un 26%, en el Perú un promedio general es un 15%, ¿no? Pero en regiones, por ejemplo, en Tacna, este promedio está casi llegando al 50%. Entonces, en ese sentido, quiere decir que tenemos un grave problema de salud en nuestras manos. Muy bien. Vamos a hablar de la obesidad. Para hablar de obesidad, primero tenemos que hablar del tejido adiposo. Ustedes ya saben que el tejido adiposo es una variable del tejido conjuntivo. Y esta tiene una matriz intracelular de colágeno, proteínas, vasos sanguíneos, células, y la principal célula que tenemos en este tejido es el adipocito, ¿no? Ahora, como todo tejido conjuntivo, puede ser colonizado por otras células, ¿no? En especial los leucocitos que migran desde los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces ahí vamos a ver. Ahora, cuando existe un desequilibrio entre la ingesta energética y el gasto energético, como les dije inicialmente, va a originar una progresiva acumulación de energía no utilizada en los adipocitos. Y esto va a ser en forma de triglicéridos. Muy bien. En el adulto, estoy hablando en el adulto, ¿no? El tejido adiposo es considerado un tejido estable, dado que los adipocitos maduros no se pueden dividir por mitosis para formar más adipocitos. Ahora, sin embargo, existen células precursoras o preadipocitos que sí lo pueden hacer. Entonces, los preadipocitos están en mayor número durante los primeros años de vida. Entonces, de esta forma, el tejido adiposo en el adulto crece sobre todo por aumento de tamaño de los adipocitos preexistentes, pero en los niños, además, pueden crecer por formación de nuevos adipocitos a partir de sus precursores, ¿no? Entonces, los adipocitos nuevos pueden disminuir su tamaño ante periodos energéticos, por ejemplo, de balance negativo, pero no van a desaparecer. Ahora, antes de pasar, ¿qué es lo que pasa? En los niños alimentados con lactancia materna exclusiva, el hecho de que se reproduzcan más, haya mayor cantidad de preadipocitos, no se da. La ventaja de los niños alimentados con lactancia materna exclusiva es que ellos mantienen su número de adipocitos, pero estos aumentan y disminuyen de tamaño. En cambio, cuando utilizamos fórmulas lácteas o la lactancia mixta, los preadipocitos comienzan a proliferar y comienzan a aumentar de tamaño y comienzan a reproducirse. Entonces acá vamos a tener una hiperplasia de tejido, no una hipertrofia. En un niño alimentado con lactancia materna exclusiva, sus adipocitos crecen y nada más, pero no aumentan en número. En cambio, cuando hay una mala ingesta de leche, es decir, utilizamos fórmulas lácteas, va a haber un aumento del número de adipocitos y eso va a condicionar problemas a la larga, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuidado, ¿no? Además de las funciones metabólicas en el adipocito, vamos a hablar pues de reserva de energía, ellos van a liberar una serie de sustancias, una serie de interleuquinas que se llaman adipocitoquinas, ¿no? Y estas van a actuar como señales para otras células y tejido, ¿no? Ese es el gran problema. El tejido graso es un tejido vivo, doctores. No es un tejido que sencillamente acumula grasa. Bueno, este es una pequeña, ¿qué le puedo decir? Un pequeño resumen de si nosotros almacenamos el exceso energético como triglicéridos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La glucosa que está en la circulación sanguínea
va a ingresar al adipocito por el GLUT4, el transportador activado por insulina. La glucosa se va a transformar en 6-fosfato deshidrogenasa. Vamos a ir a la mitocondria, se va a producir citrato. De ahí va a venir la acetilcoenzima A carboxilasa y lo va a ingresar. Esto se va a convertir en malonilcoenzima A y se van a formar ácidos grasos. ¿Correcto? De ahí va a venir una molécula de glicerol que tiene 3 terminales y los ácidos grasos se van a unir a cada uno de estos terminales. Por eso se llama triglicéridos, ¿no? Ahora, las lipoproteínas de muy baja densidad y los kilomicrones también se van a transformar en ácidos grasos y por la proteína transportadora de ácido graso va a ingresar al adipocito, el ácido grácido se va a unir a la molécula de glicerol y se va a formar 3 cadenas, van a formar un triglicérido, ¿sí? Esa es más o menos la idea de cómo se forma. Ahora, hablando de las adipocitoquinas. La primera que tenemos es la adiponectina. Esta es una proteína que es producida y secretada solo por el tejido adiposo. Entonces tiene acciones metabólicas. A mayor nivel de adiponectina, a ver, mayor entrada de glucosa al músculo, mayor oxidación de ácido graso, y esto va a disminuir los ácidos grasos circulantes, todo lo cual va a ser facilitado por la acción de la insulina. En los casos de la obesidad, por ejemplo, y la caída de los niveles de adiponectina, se va a dar una situación inversa, la insulinoresistencia. Acá tenemos, ¿no? La disminución de peso, las proteínas de soya, los ácidos grasos insaturados van a estimular la producción de adiponectina. Esto va a aumentar el ácido cítrico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que a nivel de los islotes pancreáticos va a disminuir la secreción de insulina, va a producir que en el tejido adiposo disminuya la lipólisis y aumente la oxidación de ácidos grasos. O sea, no se va a sintetizar ácidos grasos, se van a oxidar. Esta adiponectina va a facilitar también la entrada de glucosa al tejido muscular, la oxidación de ácidos grasos y en el hígado va a disminuir la gluconeogénesis, va a aumentar la oxidación de ácidos grasos y va a disminuir la síntesis de ácidos grasos, ¿correcto? Entonces, esta adipocitoquina es la que nos va a favorecer mucho. La resistina, esta es una de reciente descubrimiento, también fue inicialmente involucrada en la resistencia a la insulina, por eso le llamaban resistina, ¿no? También es una adipocitoquina para los roedores. No han encontrado en el ser humano, se ha demostrado producción en los macrófagos activados, pero no por los adipocitos. La leptina, esa es otra, es la primera adipocitoquina que fue descubierta en 1994. Esta citoquina, porque en realidad es una citoquina, comparte estructura y mecanismos de acción similares al factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, doctores. O sea, imagínense, también tiene que ver mucho con la activación del sistema inmunológico. Muy bien, la leptina, ¿qué es lo que va a hacer la leptina? Cuando hay un aumento de peso, la insulina, los estrógenos, el cortisol, va a estimular a los adipocitos, se va a producir leptina, y a nivel del hipotálamo, ¿qué vamos a tener? Disminución del apetito, aumento del consumo de energía, aumento del tono simpático, que esto va a favorecer también la quema de ácidos grasos. En los macrófagos los va a activar y va a aumentar la secreción de citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa. Muy bien. Entonces, en el hipotálamo, la leptina tiene efectos anorexígenos, no les va a dar hambre, y aumenta el consumo de energía. Es así como los niveles bajos de leptina tienen un efecto orexígeno, o sea, les va a dar ganas de comer. Va a disminuir el gasto energético con el fin de aumentar las reservas de nutrientes. El factor de necrosis tumoral alfa es una citoquina inflamatoria secretada por los macrófagos y también por el tejido adiposo, principalmente en respuesta a estímulos como infecciones, daño oxidativo, necrosis. Es parte del complejo de citoquinas que coordinan nuestra respuesta inmune. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que el factor de necrosis tumoral alfa va a disminuir la masa de adipocitos. El factor de necrosis tumoral alfa promueve la apoptosis de los preadipocitos, los adipocitos maduros, inhibe los procesos de adipogénesis y lipogénesis y promueve el efecto de lipólisis. Muy bien. La interleuquina 6, ustedes saben que es un marcador temprano de infección. Esto sabemos que es secretada por los leucocitos y miocitos y también por los adipocitos. Y los niveles se van a relacionar con la masa de grasa corporal, especialmente con el tejido graso intraabdominal, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa aumenta la síntesis adipositaria de interleuquina 6, mientras que los corticoides la disminuyen, ¿no? Entonces, entre los efectos metabólicos que tenemos se encuentra el aumento de depósitos de ácidos grasos en el miocito, lo que se está asociando mucho a insulinoresistencia. Bueno, la bifastina es una grasa visceral, es una sustancia producida por esta grasa. No es exclusiva del tejido adiposo, es también producida por los macrófagos. Dense cuenta que el sistema inmunológico está metido ahí. Aún no se ha determinado muy bien que si es secretada por el tejido adiposo o se libera desde los adipocitos al destruirse los mismos, pero tiene funciones inmunológicas. Muy bien, en resumen, tenemos
adipocitoquinas que pueden ser prohiperglicemiantes y antihiperglicemiantes. La resistina, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y otras interleuquinas, citoquinas, son prohiperglicemiantes. Las que nos favorecen, las antihiperglicemiantes, son la leptina, la adiponectina, la bifastina, la aumentina. Muy bien. Vamos a ver de manera rápida, porque esto yo supongo que ustedes ya lo han visto en fisiología. Vamos a hablar de lo que es la regulación del apetito. Nosotros en el hipotálamo tenemos una zona especial relacionada con lo que es el apetito y la saciedad. El primero que tenemos, un regulador, es el núcleo arcuato. El núcleo arcuato, acá tenemos dos tipos de células, de neuronas, anorexígenas y orexígenas. Estas van a regular el centro del apetito. El centro del apetito está en el núcleo lateral y el centro de la saciedad está en el núcleo paraventricular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, disminuye la glicemia. ¿Y qué es lo que va a suceder? Las células orexígenas se van a estimular y estas van a tener un efecto negativo sobre las células anorexígenas. Entonces, al activarse esto, vamos a estimular el núcleo lateral, que es el que va a aumentar el apetito, ¿no? Entonces, la leptina y la insulina son las que bloquean este tipo de células orexígenas. Muy bien. La cocaína, las anfetaminas, la sibutramina, que es un anorexígeno que se utiliza para el control de la obesidad en algunos adultos con efectos secundarios marcados, van a estimular directamente a las células anorexígenas. Entonces, las células anorexígenas van a tener un efecto estimulante sobre el centro de la saciedad y, por lo tanto, la persona va a disminuir sus ganas de comer, ¿no? Entonces, cuando nosotros estimulamos el centro del apetito, el núcleo lateral, las personas van a tener ganas de comer. Y cuando estimulamos el núcleo, el centro de la saciedad, la persona va a disminuir su apetito, va a aumentar su gasto cardíaco, va a aumentar el tono simpático. Ahora, tengan cuidado porque el tetrahidrocannabinoide, la marihuana, estimula directamente el núcleo lateral y les da apetito. Es por eso que muchas veces, a veces cuando voy ahí por algunos supermercados, de repente veo jovencitos en una mochila le meten, pero qué bestia, le meten galletas, frugos, néctar de frutas. Yo digo, estos chicos que van a hacer una fiesta infantil, no. Lo que hacen es que se van a ir a fumar marihuana y como les viene un montón de hambre, llevan su paquetón de galletas gaseosas. Al inicio no entendía, decía, qué raro. Pero ya después también me preguntaron, me dijeron, no, pues son marihuaneros, me dicen. Lo que pasa es que hacen sus reuniones, sus cocinadas, sus horneadas y les aumenta el apetito, ¿no? Hay otras personas, eso es con la marihuana. Con lo que es la cocaína estimula a las células anorexígenas, por lo tanto, van a estimular el centro de la saciedad y les va a disminuir el apetito, ¿correcto? Entonces ya saben, chicos, cómo funciona y los núcleos que hay en lo que es el control del apetito y la saciedad. Muy bien, vamos rápidamente. Definición, estamos dando bien rápido, hemos dado una miradita a lo que podría ser la fisiopatología, entre comillas. ¿Qué es la obesidad? Es una enfermedad compleja. Hay un montón de factores relacionados, ambientales, genéticos, conductuales, estilo de vida, neuroendocrinas, alteraciones metabólicas. ¿Cómo lo vamos a definir? Como el acúmulo excesivo de grasa en el cuerpo. Punto. Una persona obesa es demasiado gruesa para su propio bien. Un peso mayor al 120% del peso ideal para su talla y su edad también vamos a decir que se define como obesidad. Hay mediciones medias incrementadas, por ejemplo, los pliegues cutáneos, el precipital, el subescapular, la cresta suprailiac. Y lo vamos a determinar de manera más, ¿qué le digo?, adecuada, de acuerdo a tablas, con el índice de masa corporal que va a estar aumentando. En niños menores de 2 años, por Dios, no existe la obesidad. Inclusive es un poco complejo hacer el diagnóstico hasta los 5 años por la variación que hay de la grasa en el organismo. Ahorita vamos a tocar ese tema, ¿no? Entonces, para hablar de obesidad, hablamos en niños ya mayores de 2 años, pero el mayor de 2 años está en riesgo. Ojo, no es que tenga obesidad definida, ¿no? Entonces, sobrepeso, índice de masa corporal encima del percentil 75, obesidad más del 85, obesidad grave por encima del 97. Muy bien, estamos. Acá tenemos los criterios de sobrepeso. En adultos estamos hablando ahorita. Normopeso de 18 a 24.9, sobrepeso de 25 a 29, obesidad más de 30 hasta 34.9, grado 1, de 35 a 39.9, grado 2, y ya grado 3, encima de 40, u obesidad mórbida, ¿no? Acá tenemos los valores, el peso insuficiente, por ejemplo, es menos del índice de masa corporal 18.5. Entonces, lo normal y lo que nosotros tenemos que propiciar es que entremos entre 18 y menos de 25, ¿no? Este es un consenso del 2000, donde hablaban de hasta 4 tipos de obesidad, ¿no? Siendo ya la mórbida entre 40 y 49 y ya la extrema es más de 50. Muy bien, acá les dejo una tabla que hasta ahora está vigente acerca del índice de masa corporal en niños por edad.
Acá tienen los valores normales para la edad. Por encima de esto está con sobrepeso y por encima de esto está en obesidad. Muy bien, es lo que le quería decir. Hay una variación fisiológica de grasa en los niños, ¿no? Durante el primer año de vida, la grasa va a aumentar. A partir de ahí va a disminuir hasta los 6 años, pero este es un periodo de máximo crecimiento y nuevamente va a aumentar entre los 7 y los 8 años, lo que se conoce como rebote de grasa, ¿correcto? Pregunta de examen por si acaso. ¿Cuál es la etiología de la obesidad? Lo primero que tenemos que ver es los tipos. La obesidad puede ser endógena o puede ser exógena. La exógena o por malnutrición corresponde al 95% de los casos, o sea que de 100 gordos, 95 pues porque comen un montón. Porque muchas veces he tenido niños bastante gordos en la consulta y la mamá, pues la clásica. Ay, doctor, ¿no será la tiroides? Pucha, pero si la veo a la mamá y está gorda, veo al papá y está gordo, debe ser la tiroides, algo que sean hipotiroideos. Pero generalmente en un 95% es que comen mucho. Un 5% ya es endógena, ¿no? Tenemos causas genéticas, tenemos hormonales, ¿no? Un síndrome de Cushing, una enfermedad de Cushing también por uso de corticoides en niños, por ejemplo, con síndromes nefróticos, con púrpuras resistentes, todo eso, ¿no? El hipotiroidismo, de lo que estábamos hablando, el hiperinsulinismo, que puede ser congénito por un insulinoma, por ejemplo, por alteraciones hipotalámicas, el ovario poliquístico, el hipogonadismo, ¿no? Y otras rarezas cardiovasculares que pueden ser la causa de obesidad, pero ojo, esto solamente es un 5%. Ahorita vamos a ver también una pequeña diapositiva donde nos va a ayudar a cómo diferenciar. Ustedes me dirán, pues ya 95, pero yo cómo podría sospechar que de repente eso puede ser una causa endógena. Ahorita vamos a ver. Muy bien. Bueno, las causas más importantes de obesidad son genéticas, metabólicas, psicológicas, socioculturales, el sedentarismo, las neuroendocrinas, las medicamentosas, nutriciones altamente calóricas y multifactoriales. Muy bien. Ahora, ¿cómo actúa la base genética? Tiene diferentes mecanismos. ¿Por qué? Porque hay preferencia por determinados tipos de alimentos, ¿no? Sitios donde comen solamente pura harina, por ejemplo, ese es un gran problema. El gasto energético también se hereda, ¿no? Personas bastante gruesas, ¿no? El patrón de crecimiento que han tenido, la distribución que tienen de la grasa. Acuérdense que la grasa abdominal es la más peligrosa y es un indicador de riesgo a la larga. El efecto termógeno de los alimentos. Hay alimentos que son altamente calóricos, los frugos, los néctar de frutas, las harinas muy procesadas, ¿no? Esos quequitos, los marinela, todas esas cochinadas tienen un efecto termógeno. Lo que les gusta, las galletas esas de chocolate que vienen, que son adictivas. Ay, yo no me acuerdo, pero yo las detesto. Son unas marrones con negras con la parte blanca. Oh, no, por ahorita, bueno, ahorita les digo. Y también va a depender mucho del grado de actividad física. Si el papá no hace ejercicio, no da ese ejemplo, el niño tampoco va a tener ahí, no va a tener un ejemplo a seguir. Es por eso que no, ni siquiera salen a hacer un poco de actividad física. Muy bien. Estos son los genes, si estamos hablando de causas genéticas. Estos son los genes más importantes relacionados con la obesidad, la leptina, el receptor de leptina, el receptor alfa-3 adrenérgico, la proteína desacoplante, el receptor de melanocortina, el propio melanocortinógeno, el receptor alfa-2 adrenérgico, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Los receptores de los glucocorticoides. Cuando se ven alterados, esto va a producir cierta predisposición a ser obesidad. Ahora, obesidad y herencia. ¿Cuál es el riesgo de tener hijos obesos? Si los dos papás son normales, hay un 3 a 7%. Si un papá es obeso, 40%. Y si los dos son un par de pelotitas, bingo, doctor, es 80% de probabilidad de que salga obeso. Termine obeso más que todo. Las causas metabólicas, tenemos que tener en cuenta que el uso energético de calorías depende de las personas. Hay unos que son más eficientes utilizando las calorías, por lo tanto mantienen su temperatura corporal, llevan sus procesos metabólicos basales, tanto en reposo, en actividad física diaria, lo que condiciona un eutrofismo, ¿sí? Causas psicológicas. Esto es algo importante, doctores, porque recientes descubrimientos han transformado la teoría de que las causas psicológicas pueden desarrollar la obesidad. No. Si ustedes han escuchado, el sistema digestivo, el estómago, vamos a decir, es el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque este tejido, que es un tejido vivo, produce hormonas y estas hormonas pueden producir cambios de conducta, doctor. Entonces, los cambios psicológicos son consecuencia de la obesidad, ¿no? Entonces, no es la causa de la obesidad. O sea, no es que estoy gordo y me da más hambre, no, sino que este tejido graso comienza a producir hormonas que van a condicionar cambios de conducta alimentaria, por supuesto, y les va a exigir que coman. O sea, que es como un tejido vivo que está ahí en su barriga y les dice come, 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 y esto va a causar las alteraciones psicológicas correspondientes. O sea, no es que la causa psicológica cause obesidad, sino que la obesidad es la que está condicionando cambios psicológicos, ¿sí? Muy bien. Ahora, obviamente, con nuestra sociedad hay causas socioculturales, ¿no? El entorno es una gran influencia.
en los colegios, el compartir, el día de la primavera, el día del profesor, el cumplemes, qué cuota, que para darle un regalo para los niños, pero el día de la primavera vamos a comprarles pizza, hamburguesa, frugos, Jesús del cielo, Santo Jesucristo. ¿Cómo pueden hacer eso? Y les parece gracia, ¿no? Entonces, la comida se ha vuelto un premio de comportamiento, una celebración. Uy, vamos a comer al Riquis ahí, salchipapas, vamos a comernos un, no sé cómo se llaman, hay uno que creo que es, todo le meten, no sé cómo pueden acabar esas cosas. Yo pasé una vez, me enseñaron una foto de lo que comían ahí, yo digo, Dios mío, son bulímicos, ¿qué les pasa? No, no entiendo cómo pueden comer tanto, tanto, y a veces es pues como premio. Uy, se portó bien, sacó buena nota, vamos al Castellino, y Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Estamos propiciando obesidad. Y al cambiar la dieta casera por comida chatarra, que es rica en carbohidratos y grasas saturadas, es otro de los grandes problemas, ¿no? Y ahí es donde se ingiere una cantidad ilimitada de alimentos, ¿no? De calorías vacías, acumulables son, ¿no? Las golosinas, las gaseosas, ¿no? Obviamente deberían haber solamente 2 comidas al día y se la come sin masticar algo, ¿no? Entonces, antiguamente, pues, la gordura era hermosura, ¿no? Como los dibujos de Botero, no sé si han visto un autor, un pintor, que puro gordo dibuja, ¿no? Entonces, hay que ver y ese concepto ya ha cambiado. Ya las gordas ya no son hermosas, ¿no? Ahora se han ido al otro extremo también, pero bueno, ese es otro cantar. Muy bien. El sedentarismo, Jesús del cielo. El sedentarismo es una causa importante de disminución de gasto de energía. Falta de juego al aire libre, no hacen deporte, actividades sedentarias, televisor en el cuarto. El televisor en el cuarto es una causa de obesidad en las personas. Trabajar o jugar, o sea, trabajar trabajos remotos o estar siempre en la computadora es un problema. Los celulares, las tablets, los controles remotos, los ascensores, los vehículos. Yo me acuerdo que en Tarán hasta ahora hay un médico que está programado en emergencia, por decir, y cuando se va a almorzar, agarra, se sube a su carro y se da la vuelta hasta el comedor de nutrición que está por la capilla. Así, se sube a su carro y va en carro, ¿eh? No camina, o sea, tiene el carro ahí, se sube y cuando regresa, va en el carro, lo regresa, lo deja cerca de emergencia y se va ahí. Y digo, no pueden caminar, no es mucho, por Dios. Igual antes. Uy, que está hablando de mi época. ¿A qué hora nos encontramos? A las 5, pucha, que a las 5 todo el mundo estaba en la calle jugando, fastidiando. Los chicos de ahora, listo, ¿a qué hora nos encontramos? A las 5 y todos desaparecen, se meten a su casa. Yo digo, ¿cómo juegan estos? En línea, en red y todo eso. Entonces, todos esos hábitos, producto de la tecnología, del estilo de vida que tenemos ahora, propicia el sedentarismo y la obesidad. Bueno, las causas neuroendocrinas, que es un 5% como hemos visto, tenemos una obesidad de origen hipotalámico, la enfermedad de Cushing, el hipotiroidismo, el ovario poliquístico, deficiencia de hormona de crecimiento. Esto es un problema. Las causas medicamentosas. Ay, ahora todo el mundo está estresado, está ansioso, tienen depresión. Ya he visto a los niños ya a 7, 8 años dicen, estoy con depresión. Chuta, depresión a los 8 años. Dios mío, ellos mismos se diagnostican. ¿Y cuál es la causa de depresión? Mis papás, ¿no? Pucha, nosotros los papás somos la causa de depresión de los chicos ahora, ¿no? Entonces ya vienen con esas cosas, ¿no? Obviamente sí, pues hay patologías de adultos que requieren antidepresivos tricíclicos, pero la mayoría de antidepresivos tricíclicos se ha visto que aumentan la grasa, aumentan el peso y los lleva a la obesidad, ¿no? También, como les dije al inicio, el tratamiento con corticoides prolongados, síndromes nefróticos, púrpuras trombocitopénicas, resistente a corticoides, también aumentan la grasa presentando obesidad. La ingesta excesiva de energía se da por patrones culturales, influencias sociales, ya cuando son más grandes, ya vamos mi cumpleaños y se van a comer por ahí, los hábitos que son adquiridos, el tipo de alimento, las pastas, ¿no? También, ya que ustedes han visto en las vitrinas, la propaganda que hay, ¿no? De las tortas, del pollo al abrazo, uno mire eso, pucha, dice qué rico, está viendo la imagen, uno ya siente el olor y ya comienza a salivar. Entonces, en ese sentido también los estímulos sensoriales de los restaurantes, los bares y todos los esnobar ahora que dicen, es también ¿qué le digo? Una forma de estimular el hecho de que coman. Las alitas a la barbecue, me acuerdo que antes las alitas las botaban, esa era comida para los perritos, uno les daba. Ahora creo que está más caro que el pollo, porque cuando se van, salen a tomar ahí, se piden sus alitas en barbecue. Jesús del cielo. Y si yo me pongo a pensar, a los pollos los hacen crecer con hormonas, y las hormonas se las ponen debajo de las alas. Yo no sé, no estoy diciendo que sea así, yo digo, pero con tanta cantidad de hormoneada metida en un cuerpo a la grasa, Dios mío, las alas deben tener un montón de esas cosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado pues con lo que comen, chicos, ¿no?
Bueno, dentro de las causas multifactoriales, ¿no? La ingesta calórica es un acto voluntario y esto está sometido a influencias ambientales, socioculturales, metabólicas y a veces genéticas, ¿no? Entonces, en general y más aún en la infancia, el tratamiento de la obesidad se debe hacer es una estricta vigilancia médica, porque al niño no lo podemos desnutrir, no podemos darle una dieta restrictiva, como sí se puede hacer en un adulto, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las consecuencias de la obesidad? Tenemos cambios psicológicos. Al gordito del colegio, el gordito de la U, pucha, que lo tienen, puede, ¿qué le digo? De pescado. Le hacen bullying, gordito, chanchito. Hasta el alcalde han visto de Lima, porquisito y todo eso. Todo eso va a condicionar, quieran o no, así esas personas se rían y lo acepten. Muy en el fondo, autores, esto va a generar alteración y baja autoestima. Inclusive su rendimiento escolar llega a bajar. Ese cambio que tienen de autoimagen, especialmente en la adolescencia, los puede llevar a trastornos alimentarios, ¿no? Y generalmente a veces pues, no se quieren juntar con el gordito. Bueno, antes se daba más también en los colegios cuando solamente eran mujeres, solamente eran hombres. Ojo, que las mujeres son más crueles y más sectarias. Ahí eso no me va a decir que no es así, porque en los colegios de pura chiquita se juntan las bonitas, las flaquitas, las que tienen plata, las pobrecitas, las gorditas, y se hacen un bullying que es increíble, doctores. Entonces, eso es algo complejo. Y el rechazo que se le da a este tipo de personas, porque no juegan, no participan en actividades deportivas, peor todavía, no quieren jugar ni con ellos, va a generar una gran introversión, pero posteriormente a esto, estas personas van a tener rechazo social, ¿no? Ahora, eso es dentro de los cambios psicológicos. Ahora, el riesgo que nosotros vamos a tener es que van a desarrollar aumento de presión arterial, hipercolesterolemia, hiperinsulinemia, porque están muy gorditos, apneas del sueño, problemas ortopédicos, genuvaru, geluvalgo, se les juntan. ¿Has visto que los gorditos se les juntan las rodillas hacia adentro? ¿No? Entonces, eso es una consecuencia de la obesidad, ¿no? Entonces, a edades más tempranas de obesidad, vamos a tener mayor riesgo de complicaciones en el futuro, ¿no? Nosotros tenemos un síndrome metabólico en pediatría, todavía no está bien definido en menores de 10 años, pero ya tenemos niños en riesgo, ¿no? El síndrome metabólico es una causa importante de complicaciones por el exceso de peso, ¿no? Antiguamente se le llamaba el síndrome X, el síndrome de resistencia a la insulina, ¿no? Es un conjunto de alteraciones que va a aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 en el futuro, ¿no? Acá tenemos los criterios diagnósticos, por ejemplo, de la ATP3 y la IDF, ¿no? International Diabetes Foundation, que en los adultos son muy similares a lo de los prepúberes. En los prepúberes y menores de 10 años no hay criterios muy bien definidos. Pero ¿qué sucede en prepúberes? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Pregunta de examen. Obesidad abdominal con un perímetro abdominal por encima del percentil 90. Ojo que no es más de 100 centímetros o 102 centímetros en el adulto. ¿Ah? En niños tienen percentiles. Hipertensión arterial, o sea, la presión debe estar por encima del percentil 90. Los triglicéridos deben estar por encima de 110, doctores. ¿Ah? O percentil 95 para la edad, el HDL menor de 40 o menor del percentil 5 y la glicemia mayor de 100 basal o después de una sobrecarga de glucosa mayor de 140, ¿no? Estos son los criterios ATP3, ¿no? En los de la IDF son muy similares, perímetro abdominal, presión por encima de 130-85, triglicéridos más de 150, HDL menos de 140 y la glicemia sí es un indicador de lo que puede ser el riesgo. Muy bien. Pero, ¿y cuánto es el perímetro abdominal, la cintura? Acá lo tienen, doctores. Acá tienen esta tabla, por si acaso. Esta les va a ayudar bastante, miren, desde los 2 hasta los 18 años, tanto en hombres como en mujeres. Y esto, según el estudio Ricardín, los valores de presión arterial. Muy bien. Los criterios, ustedes ya saben, la glucosa en ayunas, menos de 100 es normal, de 100 a 125 es alterada, y más de 125 ya puede ser considerada una diabetes. Con sobrecarga de glucosa a las 2 horas el valor tiene que estar menos de 140, ya cuando está entre 140 y 199 está alterado, y ya más de 200 es diabetes. Ahora, si de repente de manera casual hacemos un descarte y este está en más de 200, pero hay clínica, no es que esté más de 200 en cualquier momento, no, tiene que haber clínica, ¿no? Tiene que haber poliguria, polidipsia, polifagia. Entonces, eso sí ya puede ser considerado como una diabetes. Hay otro índice de riesgo, el OMA, que divide la glicemia del paciente en milimores por la insulina entre 22.5, ¿no? Entonces, esto también lo utilizan en algunos sitios, pero todavía no está estandarizado ni hay puntos de corte específico para niños, por eso no se usa, pero es para que lo tengan como conocimiento, ¿no? El tratamiento, ¿cuáles son? Cambiar los estilos de vida. La dieta tiene que darse de acuerdo a la cantidad que requiere para crecer. Como les dije, a un niño en crecimiento no le voy a quitar calorías, no le voy a quitar nada, le voy a hacer un daño porque está creciendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que propiciar es una alimentación sana, libre de grasas insaturadas, grasas trans, de colesterol,
de tal manera de que el niño pueda desarrollar su crecimiento normal y sobre todo la actividad física. Realmente el puntal del manejo de la obesidad es que aumenten la actividad física, que se matriculen en un taller fuera de el horario escolar. Las mamás dicen, haz educación física. Sí, en el colegio está en el taller de danza, pero sería mejor o ideal que de manera estructurada 3 veces a la semana, fuera de la actividad que hace en el colegio, haga una actividad física, no sé, de repente vóley, fútbol, las mamás marinera, danza clásica, bueno, ya, yo siempre le digo a la mamá, no señora, pues si la va a matricular en un taller, que sea algo que le guste, pues. Los ponen en baile y detestan el baile, lo único que van a hacer es odiar esa hora y peor, va a generar más ansiedad y van a tener más ganas de comer. Entonces la actividad física también está en relación a lo que quiera o a lo que le guste el niño, no a lo que le parece a la mamá. Ay, yo quería bailar danza clásica de chiquita. Bueno, si quiere de vieja baile usted, pues no, matricúlese a un curso de tercera edad, ¿no? Pero no, al niño no tiene por qué estar metiendo en eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, los papás tenemos que ser un poco flexibles en lo que se refiere a este tipo de talleres. Vamos rápidamente. El control de la presión va a estar en relación a la pérdida de peso y al aumento de la actividad física, ¿no? Si los lípidos y los triglicéridos están aumentados, vamos a disminuir la ingesta calórica, ¿no? De carbohidratos, de harinas, de grasas saturadas, grasas trans, bueno, también hay grasas trans, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a la glucosa, tenemos que estar también de la mano con el endocrino para valorar si es que vamos a tener alguna intervención desde el punto de vista medicamentoso, ¿no? El uso de medicamentos para esto, ¿no? Para la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Ese tratamiento es, como les digo, multidisciplinario. La nutricionista, la asistenta, el endocrinólogo, el pediatra y todo eso, doctores, ¿no? Muy bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya, lo que nos interesa. 1, la historia clínica. 2, la antropometría, peso, talla, índice de masa corporal. ¿Qué le vamos a pedir a este niño? Un perfil lipídico, un perfil hepático, glucosa basal, insulina basal, TSH, T4 libre, proteína C reactiva y la edad ósea. Esto es importantísimo, doctores, la edad ósea en la muñeca generalmente de la mano no dominante. ¿Por qué? Porque la edad cronológica a veces en estos niños está alterada en relación a la edad ósea. Un niño gordito de repente puede tener una edad cronológica de 8 años, por decir, pero una edad ósea de 10. ¿Qué quiere decir eso? Que este ya no va a crecer. Es por eso que a veces los gorditos de la primaria, todos grandes, abusivos, que a los flacos los paran golpeando, de repente llegan a la secundaria, a la pubertad, y de repente esos enanitos, todos flacuchentos, se pegan un estirón, lo sobrepasan al gordo y le dicen, ahora fue. Y el gordito que era el más grande, el más abusivo, se queda ahí. ¿Por qué? Porque la maduración ósea es más rápida y mayor en los niños con obesidad. Muy bien, acá, lo que les decía, ¿no? Me decían ya, si el 95% es exógena y el 5% es endógena, ¿cómo me puedo yo ayudar a ver eso? Como siempre les digo con los grupos que trabajo, ¿no? En pediatría, lo que ustedes tienen que hacer es observar al paciente. Desde que entra ya lo están mirando. Entonces, si este paciente, este niño, tiene un fenotipo normal, es decir, se le ve gordito, pero está todo gruesecito, proporcionado, no se le ve dismórfico, no se le ve todo caderón, con papada, todo eso. Entonces, vamos con la primera parte, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que si el fenotipo es normal, es decir, se le ve bien, está grueso, está mamado, está reposadito, pero se le ve proporcional, entonces nos vamos a ir a la talla, ¿no? Tenemos dos opciones, que la talla esté normal o esté elevada. Ahora, cuando nosotros pedimos una edad ósea, una maduración ósea, si esta está acelerada o normal, vamos a decir que esta obesidad puede ser nutrición. ¿Correcto? Ahora, si tenemos un gordito con talla baja y le pedimos su maduración ósea y esta la encontramos retrasada, entonces acá vamos a tener probablemente una endocrinopatía, que puede ser una alteración en la hormona de crecimiento o puede ser un hipotiroidismo. Ahora, cuando tiene talla baja, pero su maduración ósea está acelerada, es decir, está por encima. Entonces, acá nosotros también tenemos que diferenciar si esto no ha sido porque usa corticoides, una enfermedad de Cushing o también una pubertad precoz, porque también eso se ve, doctor, ¿no? Entonces, nosotros acá, viéndolo al paciente, evaluando la talla y la edad ósea, nosotros podemos ver si es que es una obesidad nutricional por endocrinopatía generalmente. Ahora, ya cuando lo vemos todo gordito, han visto el síndrome de Prader-Willi, que es una alteración en el cromosoma 15, el Lawrence-Monmouth, el de Basker, el de Armstrong, ya pues uno de verlos, se les nota esos gordos todos caderones que caminan así con las manos medio abiertas, los brazos cortos. Entonces, cuando tengan un fenotipo, lo miren y digan, pucha, que este gordo está medio deforme. Entonces, a este sí, vamos a decirlo desde el punto de vista, puede ser una causa compleja genética. ¿Ya? Muy bien. Tratamiento de la obesidad. A ver, ¿cuáles son los tratamientos clásicos? ¿Las dietas bajas en calorías? No.
Anorexígenos, ibutramina, no. Agentes hormonales, no. Agentes inertes, o sea, para que voten y no absorban mucho, no. Horquillas en la oreja, no. Laxantes, diuréticos, digitálicos, técnicas quirúrgicas, no, pero todo ese niño no va a peor. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? Uno, tenemos que evitar los medicamentos para suprimir el apetito o que interfieran la absorción de grasa, ¿no? Entonces, estos medicamentos no han sido utilizados en población infantil. Y yo lo que les decía, el pilar es dieta y ejercicio. Dieta y ejercicio es lo único que va a controlar. Uno, disminuir los premios, sacar el televisor del cuarto, porque por Dios, están con el televisor en el cuarto, echados en la cama y están con el control remoto, clic, 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 clic. Ponen pausa, se paran, bajan a la cocina, abren la refrigeradora, la alacena, sacan un paquetón de comida gaseosa, se suben al cuarto, se echan en su cama y están clic, 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 comiendo, clic, clic, doctores, por favor. Teóricamente el televisor solamente debería haber en una sola parte de la casa, en una sala de estar. Ni en el cuarto de los papás debería haber porque desnaturaliza la relación. Los dos se acuestan, comienzan a ver televisión y se quedan dormidos. Si es el único momento del día de repente que los papás pueden estar juntos ahí para conversar, me pasó esto, no. Se ven ahí o se ponen a ver noticias, una película, uno se queda dormido, apaga la luz y se acabó. Yo digo, ¿qué tipo de relación hay ahora? Qué complejo, realmente. Entonces, en ese sentido, inclusive para los adultos no es conveniente, ¿no? Hay que tener un control de peso, hay que tratar de mantener el peso, tratar de que aumente la estatura, alcanzando su índice de masa apropiado, ¿no? Los objetivos, las calorías deben ser de acuerdo a las estimaciones de peso y talla, ¿no? Entonces, se les debe enseñar a los padres a estimar el tamaño de las porciones. No porque acabó rápido, ay, está rico, está rico. Si quieres más, listo, segundo plato, ahí doblan, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Hacer elecciones apropiadas en cuanto a los alimentos, ¿no? Menestras 2, 3 veces a la semana, pescado, carnes blancas y con bastante verduras y frutas, ¿no? Y por lo menos debe haber 30 minutos de actividad física heroica, salir a tratar, andar en bicicleta, nadar, todo lo que puedan o deban hacer al día. Muy bien. ¿Listo? ¿Qué hora es ya? Eso es todo en relación a la obesidad. Vamos, ¿alguna pregunta hasta acá para pasar? El segundo tema va a ser rápido, no se preocupe, va a ser bien puntual. Lo que es trastornos alimentarios, ¿sí? ¿Preguntas acá? ¿No?